6:35 minutos, continuamos con más de Primera Página. Hay tensión en Níger, la comunidad internacional se mantiene atenta y los nigerinos están en incertidumbre por si la Comunidad Económica de Estados de África Occidental decide tomar la fuerza para reinstaurar el orden constitucional después del derrocamiento del presidente elegido en las urnas, Mohamed Bazoum. Vamos a conversar a esta hora con Ricardo Benítez, es magíster en Relaciones Internacionales y además académico para entender mucho más esta situación. Buenos días hasta Buenos Aires, Argentina. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Ricardo, ¿cómo llegamos hasta este punto en Níger y cómo se entiende el contexto de lo que ocurre hasta hoy? Bien, seguramente habrán escuchado que en el continente africano ha habido una serie de golpes de Estado en el último tiempo. Vemos el caso de Mali, Burkina Faso, que se encuentra justo al lado, Guinea, que es el acceso hacia el mar. De repente el golpe de Níger capta mucho más la atención porque es el último proceso de una seguidilla de golpes de Estado y prácticamente ha creado una grave crisis de gobernabilidad en toda la región del Sahel, en un continuum que se puede seguir desde Guinea, Mali, Burkina Faso, Níger, y luego tenemos a Chad y la guerra civil en Sudán. Por lo tanto, casi toda la zona septentrional de África, junto con el caso de Níger, representan una grave crisis de institucionalidad y esto es un grave problema de seguridad internacional. Bien, y ahora se venció el plazo que daba la Comunidad Económica de Estados de África Occidental la semana pasada, que amenazaba que si no se reinstauraba el orden constitucional, pues se iba a tomar la fuerza. Pedían exactamente que fuera liberado el presidente Mohamed Bazoum y ante este golpe de Estado, pues anunciaron medidas económicas contra los golpistas y con el país en general. Luego de esto ha pasado una serie de cosas, varios países han evacuado a sus ciudadanos y se han reiterado los llamados para que haya una negociación y vuelva todo a la normalidad. ¿Qué posibilidades hay de esto? ¿Cuáles son los escenarios que se manejan en este momento en cuanto a la mediación para que eso suceda? Bien, es cierto que en el continente africano existe un protocolo de seguridad respecto a la buena gobernanza y a la consolidación o promoción de la democracia. Por lo tanto, los gobiernos de golpes militares usualmente no son tolerados, o aceptados, mejor dicho, pero en ciertas ocasiones, o sea, son tolerados en el marco de una negociación que conlleve a la restauración de un gobierno civil. Esto lo que genera es que hay una serie de procesos a nivel continental y regional, como es el caso de la ECOWAS, que concierne este caso, donde se generan una serie de protocolos como las juntas de ECOWAS que se han visto, la cumbre de jefes de defensa, el proceso de enviados por representantes especiales para hablar con los golpistas y eventualmente un largo y muy tedioso y intenso proceso de negociación que lo que busca es que aquellas personas que toman el poder por la fuerza eventualmente negocien una transición ordenada de nuevo a la restauración de un gobierno civil. El asunto es que a nivel doméstico, algunos de estos gobiernos civiles, como el de Mohamed Bazoum, tienen una lectura de asociación con el status quo, con Occidente o con ciertos parámetros que los que le generan es una crisis de legitimidad. Y para algunos actores sociales al interior de estos países, léase principalmente fuerzas militares, entienden de que estos líderes pierden legitimidad y eventualmente la toma del poder conlleva a este otro discurso que vemos por parte de la Junta, un discurso más autonomista, más nacionalista, que Conversamos hoy con Ricardo Benítez, magíster en Relaciones la incorporación del Internacionales. funcionamiento de estos Retomamos. organismos regionales. Bien, Ricardo, ahora quería consultarte sobre la implicación que tienen otras potencias extranjeras y sus intereses también en Níger. Vemos el creciente interés que ha mostrado Francia, otros países europeos, incluso que se beneficiaban del enriquecimiento de uranio, en el caso particular de París, pero también qué vinculación hay con Rusia. Algunos nigerinos apoyan a Rusia y a su presidente, como se ha visto a través de demostraciones con el levantamiento de banderas en las manifestaciones que ha habido a favor del golpe de Estado. ¿Cuál es la dimensión geopolítica también que tiene este conflicto? Bien. Es cierto que la presencia de Rusia en el continente africano ha ido creciendo en los últimos 10 años. Sin embargo, en términos comparativos, no es comparable a la de Francia, que tiene toda una estructura histórica de aplicación en el terreno. Sin embargo, lo que vemos es que Francia ha venido perdiendo posiciones, principalmente desde su salida de Mali, después de Burkina Faso. Hubo un repliegue hacia Níger y con el cambio de gobierno, toda esa estructura de seguridad de alguna manera se derrumba.
A su vez, lo que encontramos es que en cada uno de estos espacios donde Francia se repliega aparece cierto componente ruso, que en realidad se ha visto que desde un principio ha sido el grupo Wagner, un grupo paramilitar que le permitía a Rusia tener una presencia, pero no una responsabilidad oficial. Realmente ahora sabemos que Rusia y Wagner se encuentran en un distanciamiento, por lo tanto, este tipo de presencia de Wagner y la vinculación con Rusia también hay que ponerla en cierto sospecha. Ahora bien, lo que sí se entiende es de que en algunas de estas manifestaciones a favor de los golpistas, tanto en Mali, Burkina Faso, e incluso en Níger, hay una cierta vinculación de lo ruso en un sentido de Rusia como un representante de la lucha contra Occidente, principalmente en el caso de la guerra contra Ucrania específicamente. Y desde ahí lo que se observa es de que esta lucha antioccidental o este discurso antioccidental al mismo tiempo se visualiza como un discurso antifrancés. Y creo que en algunos sentidos esta idea de encontrar a Rusia como un representante de esa lucha genera cierta empatía. Pero creo que lo que es la influencia rusa directa en algunos de estos golpes es más una cuestión de oportunidad que algún tipo de consecuencia directa de la influencia de Moscú en estos espacios. Vamos a ir a la pausa, Ricardo, para continuar hablando sobre este tema y los posibles escenarios que están por darse esta semana y si finalmente habrá una intervención militar como se ha denunciado incluso por parte de la Junta y como amenazaron ya los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Conversamos con Ricardo Benítez, es magíster en Relaciones Internacionales, está con nosotros esta mañana desde Buenos Aires, Argentina, analizando lo que ocurre en Níger, en esta nueva crisis en África, o bueno, esta nueva etapa de esta crisis en este país africano. Vamos a la pausa y a la vuelta más de Primera Página. 6:44, continuamos nuestra conversación esta mañana con Ricardo Benítez, es magíster en Relaciones Internacionales y coordinador de investigación del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires y del área Explorando África. Conoce extensamente lo que sucede en esta parte del mundo y por eso continuamos consultándole la situación en Níger, sobre esta situación que ha tenido en tensión durante estas últimas semanas a la comunidad internacional. Ricardo, ahora la Junta golpista durante las últimas horas ha anunciado el nombramiento de un nuevo primer ministro que en otra hora fue ministro de Economía. ¿De qué forma esto cambia o no las cosas a lo interno de la Junta? Bien. Es importante tomar en cuenta que la Junta no es un nuevo organismo generis. Son muchos de estos generales pertenecían al sistema político de Níger. La mayoría de ellos habían sido apuntados con el expresidente Mohamed Issoufou y tanto el régimen de Issoufou como el de Bazoum de alguna manera estuvieron fuertemente vinculados a esta arquitectura de seguridad pro-francesa, pro-occidental que mencionaba previamente. El asunto es de que los resultados de estos procesos de alguna manera han sido insatisfactorios, dadas las condiciones de índice humano de Níger, que la mayoría es público conocimiento, es uno de los países más pobres y aún así más ricos en términos de recursos. Lo que encontramos es que probablemente la Junta lo que ha entendido es de que se tiene que hacer una revisión o una búsqueda de mayor poder para sus propios cargos y en este sentido, quizás lo que proponen es una primera apreciación, es una reestructuración de los cargos de gobierno. Así que no sería de extrañar de que algunos agentes o algunas figuras políticas, ya sea del régimen de Bazoum o del régimen de Issoufou, puedan de alguna manera tener cierta vinculación o diálogo con los de la Junta, porque en este sentido son actores que en sí se conocen. Claro, ahora también en las últimas horas se anunció la visita de la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, que pudo conversar con parte de miembros de la Junta Militar, sin embargo no pudo hacerlo con el presidente derrocado Mohamed Bazoum. Ahora, en este intento de acercamiento de Estados Unidos, ¿cómo podría darse alguna solución o alguna mediación también en lo que tiene que ver con el golpe de Estado y la posible resolución de esta disputa política de los últimos días? Bien, como mencioné previamente, hay un fuerte e intenso proceso de negociaciones que usualmente no lo vemos y tampoco los medios lo pueden relevar. Los medios lo que nos presentan es una tensión de máxima entre las juntas y la COAS y la potencialidad de una intervención. Si bien esto es cierto, es el último gran proceso de la pérdida de negociaciones. Actualmente hay un mecanismo de envío de representantes. Francia tiene desplegados aproximadamente 1.000 soldados en el terreno, aproximadamente lo que hablé del despliegue de la operación Barkhane, que ya se encontraban ahí. Italia sí ha quitado soldados, Estados Unidos también tiene una base militar muy importante en la zona, por lo tanto ya son actores que se encuentran en el local. Y por lo tanto esto lo que genera es la posibilidad de negociación.
Lo importante a entender acá es que la Junta no tiene todas las cartas bajo su poder. Las principales minas de uranio no dependen de ellos. Su capacidad de exportación de uranio depende de Benín, que es un país que pertenece a la ECOWAS. A su vez, el principal actor de la zona es Nigeria, por lo tanto también tienen que negociar con ellos. Así que lo que encontramos acá es de que tanto la nueva posición de la Junta genera nuevas condiciones de negociación que los otros actores, le hace Francia, Estados Unidos, seguramente China, su parte que tiene más intereses económicos en Níger que el que pueda tener Rusia, Nigeria, ECOWAS, son actores que van a tener que encontrar nuevas posiciones de negociación para ver cómo solucionan esto. Probablemente, y una apreciación, lo que va a generar es que haya nuevos canales de intercambio y eventualmente se trate de generar una transición a largo plazo que se presente como un éxito, pero que eventualmente no logre cambiar las mismas estructuras de poder que se encuentran en la actualidad hoy en día. Pero es un proceso difícil la posición realmente. Ahora, Ricardo, y en caso de que eso fracase, que sea el escenario de una intervención militar, como ya también se ha manifestado desde la comunidad de estados de África Occidental, que Francia ha mostrado respaldo a eso, ¿qué puede desencadenar eso ya a lo externo? ¿De qué forma esto puede tener implicaciones también a escala internacional, el impacto de esas medidas que se puedan tomar esta semana, si se da, o en los próximos días? Bien, digamos que tenemos quizás cuatro niveles de potencial intervención. O sea, la primera sería una intervención bilateral por parte, si quieren, de Francia, que quizás quiera modificar esto por la fuerza, quizás como hizo en el caso de Mali. El problema es que no tendría legitimidad. En Mali ellos intervienen por invitación del gobierno. Acá el gobierno no se está una acción de seguridad. En segundo lugar, existe la COVAS. La COVAS ha generado intervenciones militares justamente ante la ruptura del orden democrático, pero usualmente eso se realiza ante una serie de medidas o consecuencias graves que todavía en el caso de Níger no se dan y que no agota la variable diplomática, la cual están llevando a cabo. En el caso de hacerlo, tanto Mali, Burkina Faso y Níger eran los estados con una excelente capacidad militar comparada a la región, y en la actualidad lo que generaría es que solamente Nigeria es el Estado con esa capacidad militar para poder ejercer una intervención militar exitosa. Y en este sentido, Nigeria todavía no tiene el respaldo político interno como para poder hacerlo y sería un costo militar enorme, tomando en cuenta que todavía las amenazas de Boko Haram, el problema de la Amazonia y el Camerún, entre otros frentes, aún están abiertos. En tercer lugar sería la Unión Africana, que en vez de dejar la capacidad de COWAS, podría generar una misión a nivel continental, pero esto sería una instancia de último. Y en tercer lugar ya sería Naciones Unidas, pero Naciones Unidas no intervendría en el caso de una ruptura democrática, sino que en realidad intervendría en el caso de otro tipo de gravedad que amenace la seguridad internacional en sí, es decir, ante la ruptura de hostilidades. Así que creo que esto, por lo menos en principio, seguiría en el marco de cómo la COVAS podría resolverlo pacíficamente, pero una intervención militar, desde un punto de vista práctico, genera una gran cantidad de costos que quizás no todos los actores quieren tomar en consideración. Son los escenarios que nos esboza esta mañana nuestro invitado. Gracias por acompañarnos, Ricardo, a esta hora para entender mejor lo que sucede en esta parte de África con la crisis en Níger tras el golpe de Estado. Ya veremos entonces los escenarios que se darán. Ojalá que reine la negociación para una resolución a esta crisis. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el paso. Buenos días. Hoy con nosotros Ricardo Benítez, coordinador de investigación del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires y del área Explorando África, además magíster en Relaciones Internacionales. Vamos a la pausa, son las 6:50 minutos. Ya en la próxima parte ustedes se quedan con la actualidad política nacional y lo que está sucediendo acá en Venezuela. Vamos al corte y a la vuelta más de Primera Página.